Lo que desde la sede nos pueden confirmar ya, o al menos comentar, muy buenas noches, Daniel López. Hola, buenas noches. Es ¿qué os ha parecido ese aumento de 9 puntos de la participación en Navarra, prácticamente similar al que ha habido a nivel nacional? ¿Cómo valoráis esta jornada electoral? Bueno, a ver, siempre es positivo cualquier aumento de la participación. Eso quiere decir que la ciudadanía ha entendido la importancia que tienen las elecciones, y la ciudadanía navarra ha entendido la importancia que tiene, sobre todo en nuestra comunidad. No haremos valoración hasta que no tengamos los primeros escrutinios, que creo que han empezado hace nada, pero sobre todo, pues desde aquí agradecer a todos los voluntarios que han estado trabajando como apoderados y apoderadas, también a esa gente que ha dedicado hoy su día en las mesas electorales, que son los que han hecho posible también que todos nosotros y todas nosotras hayamos podido ir a votar, y a los funcionarios, ¿no? que gracias a ellos pues este proceso ha sido posible. Decir que la campaña para nosotros ha sido muy satisfactoria. Creo que Podemos ha dicho cosas que nadie ha dicho, se ha dicho básicamente la verdad. Hemos tenido una campaña muy buena, muy positiva, con un buen recibimiento, y ahora pues lo que nos queda es esperar un poco a que tengamos los primeros resultados para hacer valoraciones. Y expresas de esos resultados, que son los oficiales, vosotros tenéis las sensaciones que os transmiten los apoderados, o los datos también. Ahora mismo, por lo que os recibís desde los colegios, ¿qué sensación os lleváis? Bueno, pues son sensaciones diferentes, pero lógicamente me vas a permitir que me reserve hasta que tengamos primeros datos oficiales, porque ahora mismo son datos muy inconexos en los que todavía no hemos podido hacer una valoración global de los mismos.